época, al finalizar el año y al inicio del año, donde nos trazamos muchas metas. ¿Es así o no? ¿O solo me pasa a mí? Nos trazamos objetivos y nos llenamos de propósitos. Aunque yo creo que en un año como el que inicia, cuando hacemos los propósitos y las metas, entonces tendríamos que adicionarle todos los propósitos y metas que dejamos de hacer el año pasado. ¿O todos ustedes los cumplieron? Y tendríamos que sumarle los que no hicimos hace 2 años, que generalmente son casi todos, ¿cierto? Entonces nos llenamos de propósitos y nos llenamos de metas, y muchas de ellas realmente se quedan ahí en ese buen propósito de ese momento donde nos trazamos pues, de todas esas metas y esas buenas ideas, pero que con el pasar de los días entonces simplemente se quedan ahí en un propósito deseado no cumplido. Y creo que si de pronto nosotros en nuestra vida definiéramos con claridad nuestras prioridades, creo que sería más fácil cumplir con esos propósitos o con esas metas. Porque si nosotros no tenemos prioridades realmente definidas, entonces nos da dificultad cumplir todo lo que nos propongamos o todas esas metas. Porque cuando no tenemos prioridades, entonces simplemente nos van llegando muchas cosas y eso se convierte en la prioridad del momento. Que es diferente cuando uno entonces tiene prioridades definidas y eso le hace a uno entonces elegir correctamente y actuar correctamente. Y el Señor nos tiene hoy una porción de la palabra donde nos da claridad acerca de estos temas. Por eso, hermanos, los invito al primer libro de la Biblia, al primer libro de la palabra de Dios, que es Génesis. Y nos ubicamos en el capítulo 22. Génesis 22, hermanos. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Padre, te alabamos, te damos honra, te damos todo el honor en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu enseñanza, Señor, y te pedimos en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo esté ministrando en tus hijos, en tu iglesia, Señor, en esta linda mañana. Que podamos entender la enseñanza que tienes para nosotros, Señor. Y lo más importante, que la llevemos a nuestro corazón y que la pongamos en práctica en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, a través de una porción bien conocida por todos nosotros, como es esta que encontramos en Génesis 22, con la historia de Abraham y su hijo Isaac, vamos a poder ver en la mañana de hoy lo que es la fe victoriosa. Fe victoriosa. Y creo, hermanos, y estoy seguro que la más grande prueba de fe que Dios haya puesto en algún ser humano
fue la petición que Dios le hizo a Abraham de sacrificar a su hijo Isaac. Y todos los sueños que Abraham pudo haber tenido como hombre estaban ahí acumulados en Isaac. Así como nosotros, todos esos sueños los colocamos en nuestros hijos. Mis hermanos, los que tenemos la bendición de tener hijos, sabemos que Abraham tenía todos esos sueños ahí depositados en su hijo. ¿Y cómo podía entonces Dios hacerle semejante pedido? ¿No creen ustedes que eso le estaba retumbando en la cabeza del patriarca? ¿Cómo Dios me va a hacer este pedido? No era por medio de este muchacho, no era por medio de mi hijo quien el Señor cumpliría entonces la promesa de darme una gran descendencia. Imagínense lo que pasaba por la cabeza de Abraham. Pero Abraham no cuestionó en absoluto al Señor, no cuestionó el pedido del Señor. Y dice la palabra que se levantó muy de mañana. Así lo dice clarito. En la mente y en el corazón de Abraham, obedecer a Dios era más importante entonces que sus propios sentimientos, que sus propios sueños, que sus propios propósitos, que sus propias metas. Obedecer a Dios era lo más importante en el corazón, en la mente y en la vida de Abraham. Abraham confiaba en Dios y confiaba que Dios iba a cumplir todas sus promesas aún sin su hijo Isaac. Tremenda confianza. Confiaba que Dios iba a cumplir todas sus promesas aún sin Isaac. ¿Y saben algo, iglesia? Nuestra fe en el programa y en el plan de Dios puede ser expuesta a semejantes pruebas, pero la pregunta de fondo es: ¿estás dispuesto a obedecer a Dios? Porque cuando lo vemos, digamos, en la piel de Abraham, sí queda muy fácil. Pero la pregunta para todos ustedes, hermanitos, es: ¿están dispuestos a obedecer a Dios, sea cual sea la petición del Señor? Y creo que esto es uno de los episodios más importantes en la vida del patriarca Abraham. Y es la acción humana que más se acerca a la imitación de entregar o a la entrega de Dios de su Hijo unigénito en la cruz del Calvario. Pero hay dos aspectos en esta porción de la palabra, o hay dos aspectos en este evento que nos orientan para tener una mejor comprensión del acto de fe que vemos aquí en esta porción. Y el primer aspecto es que vemos el pedido de prueba de Dios. El pedido de prueba de Dios para Abraham. Y creo que Abraham, al igual que Job, él no sabía que era una prueba. Abraham simplemente, para él fue un pedido de Dios que simplemente se tenía que obedecer, punto. Y si miramos la prueba dentro del pensamiento bíblico, la prueba es un pedido, es una experiencia que Dios asigna al creyente, pero con un propósito específico de fortalecer y madurar la fe del creyente. Entonces, ¿cuál era el objeto del pedido de la prueba del Señor? ¿Cuál era el objeto? Tu hijo, tu único hijo, el al que amas. Ese era el objeto. Isaac, al que amas, tu hijo, tu único, ese era el objeto. Y recordemos que Isaac era de alguna forma nacido fuera de tiempo y era la única posibilidad de la descendencia de Abraham, porque Ismael ya se había ido.
Y si el objeto era el hijo, el acto de la prueba era ofrecer a Isaac en holocausto. Tremenda la petición del Señor para Abraham. Y es el acto de ofrecer a Isaac, su hijo, como holocausto. Esto lo que terminaría, en primera instancia, terminaría con la vida de Isaac. Y en segundo lugar, terminaría con la posibilidad de la descendencia prometida a Abraham. De acuerdo al punto de vista humano, mirado desde Abraham. Y cuando vemos la palabra, el lugar del sacrificio no quedaba a la vuelta de la esquina. El lugar del sacrificio quedaba unos 3 días de viaje. Aunque Dios no había dado, digamos, específicamente el lugar exacto o el monte exacto. Y todo esto entonces demanda al extremo la obediencia incondicional de Abraham, quien responde a la petición de Dios sin excusas o sin pedir explicaciones de la petición. ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos, e incluso a nivel horizontal, a nivel de los hombres, siempre estamos colocando excusas? Siempre estamos pidiendo explicaciones. En algo tan sencillo, por ejemplo, un culto de las 10 de la mañana. ¿Qué excusas colocamos? Es que se madrugó para las 10 de la mañana a un culto, es muy difícil. Es que después de trabajar toda la semana, ir al culto a las 10 el domingo es muy difícil. Y esas vigilias a las 7 de la noche hasta las 10, ese trasnochón, ¿quién lo hace? Nos llenamos de excusas para las cosas del Señor, pero vemos a Abraham que no pone excusas ni pide explicaciones. Ese es el pedido de la prueba de Dios, sin excusas por parte de Abraham, sin pedir explicaciones, simplemente obedece y punto. Y el segundo aspecto que quiero que veamos en este evento es la respuesta misma de Abraham. Y en esa respuesta entonces podemos ver algunos pasos con claridad. Y el primer paso es que se levanta muy de mañana. Vemos ahí en el versículo 3, indicando entonces que la prioridad de Abraham era ¿quién? Era Dios, o en ese caso, o en ese momento era el pedido de Dios. Esa era la prioridad para Abraham. Se levantó muy de mañana, mostrando, indicando entonces que la prioridad en ese momento era la petición, la demanda de Dios para él. En segundo lugar, hace todos los preparativos para el viaje. Dice la palabra que toma el asno para la carga, que elige a 2 siervos jóvenes como ayudantes y toma entonces el objeto de la petición, que era ¿quién? Isaac. Tremendo. Entonces no queda ninguna duda de la identificación de Isaac. En tercer lugar, Abraham lleva todos los elementos necesarios para ejecutar, para llevar a cabo el holocausto. Dice la palabra que toma la leña para el fuego, toma el cuchillo, absolutamente toma todos los elementos necesarios. Y finalmente llega al lugar indicado e identifica el monte. Cuando uno va a Segunda de Crónicas, en el capítulo 3, versículo 1, uno se da cuenta que en ese monte es donde luego se construye el templo en Jerusalén. Y el último tramo, hasta el monte, lo hacen Abraham e Isaac solos, porque entonces Abraham le da la indicación a todos los siervos y le dice esa maravillosa frase ahí en el versículo 5: nosotros iremos, adoraremos y volveremos a ustedes. Ustedes no, miren la profundidad que tiene esa frase. ¿Cómo así que Abraham va a sacrificar a quién? A Isaac. Y le dice entonces a estos siervos: nosotros iremos, adoraremos. Hasta ahí todo va muy bien.
¿Y qué más le dijo? Y volveremos. ¿Qué es esto? ¿Ah? Es bien profunda esa frase. Es hermosa esa frase al mirar la fe profunda de Abraham. Y miren, noten ustedes que todas las acciones aquí se realizan en silencio, se realizan con exactitud y sin cuestionamientos. Abraham no cuestionó absolutamente nada, simplemente lo hizo. Y la sumisión también que habría que ver aquí de Isaac para Abraham es una imitación perfecta de la sumisión de Abraham para con Dios. Miren qué bello todo esto, porque es que Isaac ya tenía una edad y aquí estaba mostrando una sumisión total a su padre, pero igual a la sumisión que tenía Abraham para con Dios, tal cual. Pero también podemos observar como evidencia bíblica que indica que la obediencia de Abraham para este evento no es debido a la imitación de una práctica o requisito cultural o requisito religioso o de pronto o la manera de manipular a Dios o de obtener algún favor, alguna ventaja, no. La obediencia aquí de Abraham se debió entonces al temor y a la obediencia incondicional al Dios de su fe. Tremendo. Obediencia. Esa obediencia de Abraham entonces al temor y a la misma obediencia sin condiciones al Dios de su fe. Y los pasos tomados confirman la obediencia exacta, voluntaria y persistente de Abraham. Ahora, detrás de la obediencia, entonces viene de la mano la fidelidad a Dios y el amor a Dios. Miren que la obediencia va de la mano de la fidelidad y del amor. Es lo que podemos ver aquí en toda esta forma, en este actuar de Abraham. Miren, mi iglesia, la fe debe ser una de las cualidades que distingue al siervo de Dios. La pregunta es, ¿hay algún siervo de Dios aquí? Amén. ¿Tan poquitos? Amén. ¿Hay algún siervo de Dios aquí? Amén. Pues esta debe ser una cualidad, la fe debe ser una cualidad que te distingue, hermanito y hermanita. Sin embargo, en el pueblo de Dios existe una confusión grande acerca del tema de la fe. Para muchos la fe no es más que el deseo de que las cosas salgan bien. Para otros la fe es la esperanza de que las circunstancias se resuelvan favorablemente y que las dificultades, digamos, que no te afecten demasiado. Eso es lo que podemos ver en el pueblo de Dios, en muchos de nosotros. Así es como vemos la fe. E incluso hay una frase muy común en el pueblo de Dios, una frase para animar a muchas personas, para animar a otro hermano, donde se le dice con frecuencia, es que hay que hacer las cosas con más fe. Pero es que esa frase, mis hermanos, lo que delata es una convicción de que la fe como que se refiere a mantener, digamos, un mayor entusiasmo o un mayor ánimo en lo que se hace. Miren cómo tergiversamos la fe en el pueblo de Dios. Y la porción de hoy nos da una clara idea de que la fe es algo completamente diferente. Las instrucciones de Dios que llamaban a Abraham a ofrecer a su hijo único Isaac ubican al patriarca, ubican a Abraham en el centro de lo que podría ser una profunda crisis personal. ¿Usted se imagina? Yo no sé, Guillermo, cómo te sentirías si el Señor te pide, anda y sacrifica a tu hijo. Yo no me imagino una noche que pasó Abraham después de recibir el pedido del Señor. Una
noche de una tremenda angustia, de un tremendo desespero. ¿Cómo podía este gran Dios pedirme semejante cosa con ese hijo esperado, con ese hijo anhelado y que él mismo había prometido? ¿Se imaginan esto dándole ahí vueltas en la cabeza a Abraham, esa angustia de toda la noche? Sin embargo, lo que podemos ver es que las emociones en Abraham no fueron el factor decisivo para su comportamiento, que a veces las emociones gobiernan nuestro comportamiento. Y es lo que vemos aquí, que Abraham no dejó que sus emociones entonces direccionaran su forma de actuar. Abraham entendía, hermanos, que el siervo de Dios es llamado a la obediencia. Y eso es lo que debemos entender nosotros. Y Abraham lo tenía con total claridad, que el siervo de Dios es llamado a la obediencia. Y esa obediencia, aquí podemos ver a Abraham, la tenía aun cuando no entendía lo que el Señor estaba haciendo. ¿Qué iba a entender Abraham esa petición? ¿Qué iba a entender Abraham lo que el Señor le estaba pidiendo? Sin embargo, obedecía. Abraham obedecía sin saber el porqué de las circunstancias en las cuales se encontraba. ¿Qué iba a entender Abraham? Sin embargo, obedecía. Abraham entendía, iglesia, y es lo que nosotros debemos entender hoy ante todo. Y en las palabras de Pablo que encontramos por ahí en Romanos capítulo 6, versículo 16, que nosotros somos esclavos de la obediencia. No se nos puede olvidar, Romanos 6, 16. Pero hay algo hermoso que uno encuentra aquí en el versículo 3 del capítulo 22. Encuentra unos verbos maravillosos ahí. Miren que ahí en el versículo 3 encontramos: se levantó, preparó, tomó, cortó, salió y se fue. Tremendo. En el versículo 3, noten ustedes. Se levantó, preparó, tomó, cortó, salió y fue. Hermoso esto. Y sin importar entonces la magnitud de la angustia por la que estaba pasando, el padre de la fe comenzó muy de mañana con los pasos necesarios para hacer lo que se le había pedido, lo que Dios le había mandado, mostrando de esa manera lo que es la esencia de la fe, la obediencia. En esto de la obediencia, hermanos, se encuentra uno cuando en muchas ocasiones le preguntan: pastor, ¿será que Dios no quiere que yo sea feliz para tomar algunas decisiones en su vida? El volverse a casar, muchas otras. Sin importar la magnitud de la angustia, vemos aquí a Abraham simplemente obedeciendo y mostrándonos a nosotros la esencia de la fe. Y es que la fe, hermanos, es la convicción profunda en la fidelidad de Dios. Eso es fe. Convicción profunda en la fidelidad de Dios. ¿Qué nos lleva a esa fidelidad entonces a la acción, a tomar buenas determinaciones? Y la fe es la certeza de que no importa las circunstancias, y por contradictorias que sean y por difíciles que sean, Dios no se verá limitado en su propósito de cumplir la palabra. Eso es fe. Y si no va y se apoya en el autor de Hebreos, Abraham creía que el Señor era poderoso para levantar a Isaac de entre los muertos, de donde el sentido figurado también le volvió a recibir en Hebreos 11, 19. Iglesia,
Estamos en tiempos difíciles. Creo que vivimos en un mundo que está en crisis. Uno lee la prensa, ve los noticieros en la TV y crisis, problemas. La parte económica está difícil, muy difícil. El mundo está viviendo en una permanente angustia. Estamos viviendo en una permanente angustia. Pero hay algo bien importante, y es que si nosotros esperamos que muchas personas depositen la fe en nuestro Dios poderoso y creador, que tengan fe en nuestro Dios, y nosotros queremos que esas personas que nos rodeen, que muchas personas acepten al Salvador, mis hermanos, nosotros como creyentes debemos mostrarles la confianza firme en la bondad y la fidelidad de Dios. ¿Quién va a querer caminar con el Señor si no ven en nosotros una confianza plena en el Salvador? Díganme. Y ahorita mi esposita decía que muchas parejas, inclusive cuando el uno está convertido y el otro no, dice, no, ¿qué voy a convertirme si yo veo cómo se comporta mi esposo o mi esposa? Si nosotros queremos que muchas personas se conviertan, debemos mostrarles una convicción total en la fidelidad de Dios. Confianza que se debe evidenciar en acciones concretas. Acciones concretas que no den lugar a dudas ni vacilaciones. Entonces, hermanos, que nuestras vidas puedan ser caracterizadas por una abundancia de verbos como los que encontramos en el versículo 3. Que tu vida, hermanito o hermanita, se caracteriza entonces por la abundancia de los verbos. Levántate, prepárate, toma lo necesario, corta lo que necesites, luego sales y vas a cumplir lo que el Señor te pide. Y una de las cosas que el Señor te pide y que nos pide a todos nosotros es compartir el Evangelio, evangelizar. ¿Y cómo lo vas a hacer si las personas no ven convicción en ti, en la fidelidad de Dios? Abraham, iglesia, tuvo que darle un orden a sus prioridades, hermanos, y sobre esa base hacer entonces o darle una respuesta al Señor. De igual manera, hermanito o hermanita, tú debes de darle un orden a tus prioridades, darle un orden a las prioridades en tu vida, y sobre esas prioridades entonces darle respuestas al Señor. Si no fijas prioridades, no le puedes dar respuestas claras al Señor. Y eso fue lo que hizo Abraham y es lo que debemos hacer nosotros, aprender hoy. Que debemos de darle un orden a nuestras prioridades. Por ejemplo, ¿a quién amar más? ¿A quién amar más? Abraham amaba a su hijo Isaac. ¿Tenemos la certeza de eso? Claro que sí. Abraham amaba a Dios también, pero él tenía que tomar una decisión. ¿A quién amaba más? Exacto. Pero eso es lo que nosotros debemos hacer, ordenar nuestras prioridades. ¿A quién amar más? Yo amo profundamente a mi esposa, pero dentro de mi orden de prioridades mi esposa está por encima de mis hijos y los amo, pero por encima de mi esposa está Dios y amo más a Dios. Y cuando tenemos las prioridades en orden y claras, se nos facilita tomar decisiones en la vida.
¿A quién amas más entonces? Ordena tus prioridades para que puedas tomar decisiones con claridad. ¿A quién vas a obedecer? ¿A los amigos? ¿Al mundo? ¿A quién le vas a dar gusto? ¿A quién vas a obedecer? Después de recibir la orden, Abraham simplemente se levantó muy de mañana. Pudo haberlo hecho, pudo haber dormido hasta mediodía y después hacerlo con calma. Ante semejante petición, ¿qué hizo Abraham? Se levantó muy de mañana. ¿A quién vas a obedecer entonces, hermanito y hermanita? ¿A quién? ¿A tus amigos para agradarle? ¿A tu familia quizás para agradarle y estar bien con ella? ¿A quién amas más? ¿A quién vas a obedecer? ¿En quién vas a confiar? ¿A quién vas a adorar? Llévate esos cuatro interrogantes para que ordenes tus prioridades. ¿A quién vas a amar? ¿A quién vas a obedecer? ¿En quién vas a confiar? ¿Y a quién vas a adorar? En conclusión, Abraham estableció de manera correcta sus prioridades. Por eso tomó decisiones correctas, que son las que demuestran en el fondo cómo es nuestra relación con Dios. Yo te pregunto, ¿tú has establecido correctamente tus prioridades? ¿O simplemente tus emociones te llevan para un lado y para el otro y tomas una decisión de acuerdo a tu emoción, de acuerdo a tu estado, de acuerdo al momento, de acuerdo con la persona que estás? ¿Has establecido correctamente tus prioridades? Porque esas prioridades son las que te llevan a decisiones correctas y esas prioridades son las que demuestran qué tipo de relación tienes tú con Dios. Pregúntate, ¿qué tipo de relación tienes con Dios? Tus prioridades demuestran tu realidad con el Creador. Padre, te alabamos, te damos honra, te damos todo el honor en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Padre, gracias por la enseñanza de hoy, Señor, y te pedimos perdón, porque a veces tú no eres nuestra prioridad, y al no ser nuestra prioridad, tomamos decisiones incorrectas. Oh Señor, ayúdanos con el poder del Espíritu Santo a entender con claridad a quién amamos más, a definir con claridad a quién verdaderamente vamos a obedecer, en quién vamos a confiar definitivamente y a quién vamos a adorar. Y permítenos a nosotros, Señor, como creyentes, que nuestra obediencia a ti, oh soberano Creador, sea la más clara y la más importante cualidad de cada uno de nosotros, Señor. Nuestra obediencia a ti, sin objeciones, sin excusas y sin explicaciones. Te damos la honra, Señor, te damos toda la gloria en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén.